Muchísimas gracias a todos. María Centeno no le dice nada a nadie por fuera de Antioquia. Es una mujer muy desconocida, a pesar de haber sido una mujer supremamente importante en la época en que vivió. Para eso, para hablarnos de María Centeno, tenemos hoy a dos personas. El primero, el doctor Alonso Monsalve Gómez. Él es un empresario del turismo, que actualmente es el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Colombia, ANATO. Pero también le gusta la historia. En su hotel de Santa Fe de Antioquia, el Hotel Mariscal Robledo, tiene una impresionante biblioteca de más de 18.000 ejemplares que ha venido consiguiendo por todas partes, por todo el país, donde hay unos incunables impresionantes, y es una biblioteca que la puede consultar cualquier colombiano que quiera ir a Santa Fe de Antioquia y al Hotel Mariscal Robledo. Con él va a estar el señor Francisco Juliao. Francisco Luis Francisco Luis Guisao Moreno, que es un abogado doblemente antioqueño, porque él es de Antioquia, en el departamento de Antioquia, el Santa Fe de Antioquia, que fue la capital del departamento o de la provincia de Antioquia durante muchos años, durante todo el periodo hispánico. Es una ciudad bellísima que hay que conocer, hay que ir allá. Francisco Luis Guisao es abogado, bachiller del Colegio San Luis Gonzaga, se vinculó a la administración, fue alcalde encargado de su doble Antioquia, hizo carrera en la rama judicial, desempeñándose como secretario en los municipios de Andes, Valdivia, Campamento y Medellín. Fue juez penal municipal de Fredonia y juez de instrucción criminal en Andes. Es decir, tiene un amplio recorrido en la administración pública y también es un afiebrado por la historia. Es un hombre que conoce muchísimo y hace parte del Centro de Historia de Santa Fe de Antioquia. Así pues que Alonso y Francisco Luis, bienvenidos, muchísimas gracias por aceptar esta invitación del Festival Internacional de Historia y de su producto Tardeando con la Historia. Y comencemos hablando, cuéntenos quién diablos era María Centeno. Le cedo la palabra. Gracias. Yo creo que Francisco Luis y yo hemos preparado una presentación de esta mujer extraordinaria que rompió todos los cánones de comportamiento de una mujer en esos tiempos tan tempranos en que apenas estaban los españoles llegando a estas tierras. Así que damos inicio a esto. ¿Cuántas personas tenemos conectadas en este momento, Carlos? Aproximadamente. En el Zoom tenemos 43. Tenemos 43. Pero hay otros que están en el Facebook Live. Muy bien, perfecto, qué bueno. Entonces vamos a dar inicio a contarles quién fue María Centeno, que vivió toda su vida en esta ciudad, así que los dejo con Francisco Luis. Claro, lo que ocurre es que hablar de María Centeno, millonaria, es apenas como una parte de ella. Porque como acaba de decir don Alonso, María Centeno, en su condición de mujer y de minera, rompió con todas las normas, con todos los prejuicios familiares, sociales, religiosos. Fue una mujer de avanzada, por así decirlo. Se adelantó mucho a su tiempo. Ustedes pueden imaginarse una mujer metida entre mineros, una mujer metida en socavones, una mujer hidalga, que ella se decía hidalga, casada con un mestizo. Eso era casi que una infamia, algo indigno para las mujeres de la alta élite de aquel entonces.
Sin embargo, ella siempre se echó adelante. Entonces, para hablar de María Centeno, yo creo que primero debe uno ubicarla. Porque decimos que nació en Antioquia, pero hay que entender que Robledo primero fundó una ciudad de Antioquia en 1541 y la fundó no aquí, sino en el Valle de México, entre Uritica y Peque. Luego fue trasladado a Frontino y después hubo otro traslado, que no es el caso de entrar a hablar de ellos. Pero en 1546, ya próximo a su final, fundó aquí, en el Valle del Tonusco, la Villa de Santa Fe. Entonces tenemos dos fundaciones de él coexistiendo a partir de 1546. Y a ellos les gustaba más la villa. Ambas se despoblaron y en el año 1550 vino Gaspar de Rodas, conquistador, famosísimo y prácticamente el impulsor y forjador de lo que más tarde sería la provincia de Antioquia. Él sentó las bases, fue, si se quiere, el primer colonizador que hubo en el Valle de Aburrá. En 1574 le dieron la merced de tierra, pero ya tenía encomienda de indios allá. Una visión futurista tremenda. Y eso que no había puentes. Entonces, ¿dónde nació ella? En 1573 se unieron Antioquia y Santa Fe. Y ya pasaron a nacer una sola. Que de ahí es donde nace la palabra Santa Fe de Antioquia, de unir la ciudad de Antioquia, que se fundó allá en Peque, luego se pasó a Frontino, y esa ciudad de Antioquia con el tiempo fue trasladada acá donde había sido fundada una villa por Jorge Robledo también, y al fusionarse la villa de Santa Fe con la ciudad de Antioquia, se hace esa integración de nombre en lo que se llama hoy Santa Fe de Antioquia. Sí, por lo menos se reforzó. Porque ya con alguna breve antelación se le venía llamando Santa Fe de Antioquia para evitar confusiones con la capital del virreinato, con la capital de la Nueva Granada, con Santa Fe. Y ya cuando se unieron, como dice don Alonso, ya con mayor razón se le siguió llamando Santa Fe de Antioquia, digamos que en los primeros años, porque para ese entonces este territorio no pertenecía a la gobernación de Antioquia, ni Bebredunco, etcétera, creada en 1569, sino que pertenecía a la gobernación de Popayán. Así es. Entonces nos quedamos ahí con un híbrido muy maluco de resolver. La ciudad de Antioquia era cabeza de la gobernación de Antioquia, Nive, Bredunco, etcétera. Pero se había trasladado acá a la villa de Santa Fe y prácticamente la absorbió. Entonces, la villa de Santa Fe pertenecía a la gobernación de Popayán. Por eso los primeros gobernadores insistieron en que se incorporara la villa al territorio de la gobernación de Antioquia. Y eso vino a ocurrir muy tarde, como en 1584. Y ahí sí se puede hablar tranquilamente. ¿Cuándo nació esta señora María Centeno? Algunos dicen que en 1568. Yo creo más que nació por ahí en los años de 1570 a 1571, cuando, poco antes de que su padre se trasladara a Tunja. Él estaba mortificado aquí por mucho cuento, mucho problema, y entonces prefirió irse para Tunja con doña Juana, la mamá de Juana Taborda, la mamá de María Centeno. Y Juana era nieta de don Juan Taborda. Ya he mencionado dos nombres. Juan Taborda, y antes mencioné como forjador de la provincia a don Gaspar de Rodas. Esos eran los señores, los señorones, los caciques que quieren. Que habían estado en la fundación de la ciudad original, en la fundación allá cerca de Peque. ¿Y qué pasó con estos señores? Que miren que con el correr de los años
se van prácticamente a crear situaciones tanto de afecto como de desafecto entre ellos. Ella nace, digamos, aceptémonos que fue en 1570. Para esos momentos ya había muerto su abuelo, que su abuelo era riquísimo. Tenía varias encomiendas de indios, por supuesto, las encomiendas eran de indios. Tenía minas en Buriticá, mucha tierra y un gran señorío y aquí lo respetaban mucho. Y entonces, cuando ella nace, él ya había muerto. Doña Juana, observen esto, Doña Juana, ella nace del segundo marido de Doña Juana. El primer marido de Doña Juana fue Francisco Moreno de León, casi tocayo mío. ¿Cierto? Casi tocayo mío. Y entonces Francisco Moreno de León, capitán muy aguerrido, que había estado en algunas campañas, inclusive con el mismo Gaspar de Rodas, con el mismo don Juan Taborda, tuvo cualquier desavenencia. ¿Quién sabe por qué? Por minas, por lo que sea. Con don Gaspar de Rodas y lo retó a duelo. Una mañana, una madrugada, al parto del alba, dicen ellos, a espada y daga se enfrentaron camino del puente de Occidente, en la parte alta que llama hoy llano de Bolívar, y en esa época era llano arriba o llano alto. Ahí hay una cruz, todavía que tradicionalmente se ha mantenido, se ha sostenido ahí. Ahí se enfrentaron ellos. Francisco Moreno de León fue prácticamente muerto en el acto, mientras que Gaspar de Rodas quedó lesionado en uno de sus muslos y huyó, se fue para Anserma. Ya después lo procesaron y lo condenaron a destierro por X años. Pero miren ustedes, se enfrentaron en el llano. ¿Y saben qué era el llano? El llano, todo ese llano, era propiedad de don Juan Taborda. Y ahí vamos acercándonos a la María Centeno. Era el papá. Digamos multimillonaria. Ese era el abuelo, don Juan Taborda. Y en el acto de don Juan Taborda fue el duelo. Entonces, pero se dice que el duelo fue por doña Juana Taborda. Sí, eso lo dice Willy Jaramillo Mejía. Lo que pasa es que ellos tenían tantos negocios. La mamá de María Centeno, doña Juana Taborda, parece que Gaspar de Rodas tenía algún tipo de interés en ello y eso fue lo que generó ese duelo, el único duelo que nosotros sepamos que está documentado, un duelo a espada y daga documentado aquí en la Nueva Granada o todas estas provincias de América. Es una documentación muy, muy detallada de cómo fue el duelo y todo lo que pasó y cómo escogían una de las armas y demás. La pelea era por la mamá de María Centeno. Adelante. Entonces... Perdón, Francisco Luis. Sí. Gaspar de Rodas es uno de los personajes también muy desconocidos en Colombia y no lo conocemos sino los antioqueños, pero el gran colonizador de Antioquia, el hombre que abrió las fronteras para colonizar fue Gaspar de Rodas y es además el padre de la legislación que tiene que ver con las minas. Toda esa parte, esa legislación de minas la hizo Gaspar de Rodas y de ahí nace la legislación de minas de toda la Nueva Granada. Yo pues le rindo un homenaje haciéndoles un paréntesis sobre este gran personaje que fue Gaspar de Rodas. Perdón, Francisco Luis, sigue. Y todo antioqueño, en general, incluyendo los antioqueños que no son de la ciudad de Antioquia, debiera rendirle homenaje a don Gaspar de Rodas. Él cuando produjo esas ordenanzas de minas, las produjo en grande. Ya don Juan Taborda, precisamente, había dictado algunas normas sobre minas, pero Gaspar de Rodas fue el que las complementó y siempre se le ha tenido como el primer legislador en cuestión de minas. Y bueno, este Gaspar pidió una merced de tierras en 1574, se la concedieron en Medellín,
le cogieron desde Guayabal hasta Itagüí, más o menos. Y ya él tenía encomiendas indígenas allá. Por eso él ha tenido como el primer colonizador del Valle de Aburrá. Pero volviendo al tema del duelo, fue allí, en propiedad territorial de Juan Taborda, el abuelo de María Centeno. Y después resultó todo ese llano de Bolívar que se conoce como hoy, que queda por allá en la parte alta, sección norte, todo ese llano resultó siendo propiedad de don Alonso de Rodas Carvajal, que fue un hijo de don Gaspar de Rodas, quien tuvo dos, a don Alonso y doña María, hijos de una india. Don Gaspar de Rodas no se sabe que haya tenido mujer blanca ni negra, sino que convivió con esa indígena de nombre Catalina. Tuvo que ser una relación bastante larga por cuanto tuvo dos muchachos. Y Alonso, que era muy travieso, con el correr de los años fue hasta muy vividor, fue el segundo marido. Sí, el segundo marido de María Centeno. Entonces, Alonso viene a ser propietario de ese llano, yo no me explico cómo. Y fue propietario de casi todo Medellín también y de Bello. Claro, por herencia. Sí. Por herencia de Gaspar de Rodas. Pero déjenme decirles un detalle. El tema del duelo, para terminar con eso, era que había que escoger una de estas dos armas, o una espada o una daga. El que retaba al otro le decía, escoge. ¿Ustedes cuál escogerían? ¿Esta más larga o esta más corta? Siempre se decía, dentro de los que sabían de duelos, que el que escogía la daga era el que llevaba la ventaja. Y uno no puede entender cómo puede tener más ventaja el que tiene una arma más corta. Pero realmente es así, porque después del primer golpe de la espada, si no logra pegarla, el de la espada está completamente muerto, porque este tiene una mayor facilidad para hacerlo. Y porque tiene doble filo, ¿correcto, Francisco? Un pequeño detalle de lo que eran los duelos de la época. Perdón, Díaz Plaja decía que las dagas había que cogerlas en la empuñadura, poner el pulgar en la hoja y siempre acuchillar de abajo hacia arriba para que no hubiera ninguna pérdida y matar a uno al contrario. Eso decía Fernando Díaz Plaja. Así que, Francisco. Como se está mirando a María Centeno, entre comillas, millonaria, primera mujer millonaria. Entonces, por eso les he mencionado el llano, que fue propiedad de Taborda, abuelo de María Centeno, que después resultó siendo dueño, y uno no se explica cómo, del segundo marido que se llamó Alonso de Rodas, un mestizo. Que esa fue una de qué, de las bofetadas que le dio María Centeno a la parte alta de la sociedad, a la parte élite, al casarse con un mestizo. Y para acabar de gustar, mestizo, hijo extramatrimonial. Una mujer que se decía, ella misma se decía hidalga, que era una cuestión pública y notoria. Aparece el dueño, pero ¿por qué? Si eso debiera ser propiedad, más bien si uno mira las cosas con lógica, de ella, que era la hija. A la última, por ser la hija de Juana y nieta de Juan, podía ser por asuntos hereditarios. Pero bueno. Toma más fuerza el tema de que fue por Juana Taborda el tema del duelo, la mamá de María Centeno. Lo que pasa es que a mí le decía don Alonso, es que William Jaramillo Mejía, en su obra Antioquia de los Austrias, dice que él se pregunta o cree que doña Juana Taborda, la mamá de María Centeno, fue el amor frustrado de don Gaspar de Rodas. Así es. Un amor frustrado. Sin embargo, y ese duelo, pero volvamos a la mina no al llano. Ese llano de Bolívar, desde las laderas que van al río Cauca, por allá por el lado nororiental, incluye, sube, coge el llano que queda al frente del centro y sigue hasta las lomas que quedan ya para la parte noroccidental. Donde hay minas de oro. Buscando el cerro de Buriticá. Esa es una mina. Cerro de Buriticá, que es una montaña completa de oro, o una serie de montañas, que hoy es propiedad
por explotación del gobierno, de la Continental, de los chinos. Hay 7.000 empleados allá en una mina de explotación de alto calibre y que fue propiedad de doña María Centeno, en un tiempo en que una mujer no podía ser propietaria de nada, no podía heredar, no podía tener propiedades de nada, y ella rompió con todos esos cánones y ella era la que poseía todo ese tipo de cosas. Adelante, Francisco. No, era para... Perdón, Francisco Luis, ¿el Cerro de Buriticá hoy es municipio de Buriticá o de qué municipio? No, ni siquiera se sabe exactamente qué era Buriticá en esa época donde vivía el cacique, cuando los buritiqueños pues dicen por acá, pero son apenas conjeturas, porque empezando porque Antioquia fue fundada, la primera fue la primigenia, la que se fundó el 4 de diciembre de 1541, fue fundada en la provincia de México. Y uno piensa inmediatamente que es ahí arriba de Buriticá. Buriticá está más o menos a 1 hora de aquí. Y resulta que no, la provincia de México queda por ahí unas 15 leguas de las minas de Buriticá. Entre esas minas de Buriticá tuvo María Centeno varias minas que heredó de su primer marido. Llegó alcalde aquí, por allá creo que fue en 1594. Ese primer marido llamaba García Jaramillo de Andrade, viudo de 60 años. Y cuando ella contrajo matrimonio con él tendría, si acaso, 24 años. Que también era una violación a la norma en ese momento en una noble. Y entonces, ¿qué pasó? Que este señor, pues, era muy rico, tenía minas en Buriticá. Él no era encomendero, es que tuviera grupos de indígenas a su servicio. Pero muchas minas en Buriticá, y ya ve, ellos se casaron para el 1594 y él falleció en 1608. O sea que, y todos los bienes de él los heredó María, aparte de que ya para entonces había heredado parte de los bienes de su abuelo, que fueron a su vez heredados por doña Juana Taborda, la mamá de María Centeno. Que María Centeno es hija de Fernando Zafra Centeno, el segundo marido de doña Juana. Fernando Zafra Centeno. Uno, pues, pero que no se me olvide, porque es mejor decirlo una vez, que esa mina del Llano de Bolívar es demasiado grande. Y todavía en el siglo pasado, en el año 1900, se hablaba de ella. Entonces, ahí tenemos a un Alonso de Rodas, general Alonso de Rodas, propietario, y eso se fue trasladando pues la propiedad hasta el siglo pasado, hasta que ya llegaron y construyeron ahí. Pero, don Francisco, la obra El ilustre Taborda de Antonio Gómez Campillo se refiere al papá de doña Juana Taborda, la mamá de María Centeno, o al abuelo. ¿La qué? El ilustre Taborda, la obra de Antonio Gómez Campillo, se refiere al papá de Juana Taborda. Pues el más ilustre de ellos fue Juan, papá de Taborda, correcto. Que ese fue cuando Juan murió, ya quedó como, digamos, el omnipotente aquí, don Gaspar de Rodas, que después fue fundador de San Juan de Rodas, Cáceres y Zaragoza. Entonces, es más, él tuvo que despachar desde Zaragoza, Gaspar de Rodas, y de Cáceres algún tiempo, en Cáceres sobre todo, porque la Real Audiencia declaró que la Villa de Santa Fe pertenecía a la gobernación de Popayán. Entonces, como la gobernación de Antioquia no la tenía dentro de sus términos y jurisdicción, solamente la vino a tener en 1584 en adelante, hasta ese año. Gaspar de Rodas tuvo que estar por ahí, Cáceres, Zaragoza y demás, a pesar de que él tenía a la ciudad de Antioquia, que la consideraba a pesar de haberse unido con la villa, la consideraba, dice textualmente, cabeza de mi gobernación. Así le dice el rey. Entonces, doña María ya hereda las minas
de García Jaramillo Andrade. Pero yo no sé a esta mujer qué le pasaba. Es una mujer que mantenía metida entre hombres, que por su forma de ser, uno pensaba que era una mujer pues poco adicta al amor, a las relaciones amorosas, pero queda viuda de García Jaramillo Andrade en 1608. Y ahí mismo, en 1609, se casa con el que ya les mencioné, con el Alonso de Rodas Carvajal, el mestizo que era hijo de don Gaspar con la India Catalina. Este señor era un pícaro. Usted puede decir tranquilamente, y ustedes pueden encontrar prueba de que él hurtaba, de que él lesionaba. Y ese señor era tremendo. Un jugador, bebedor, aparte de que mantenía una y otras amantes. Ese fue motivo para que ella rápidamente, en el mismo 1609, lo repudiara. Y aprovechó que por aquí pasaba un obispo y le pidió que declarara nulidad de ¿Cómo matrimonio. le parece en esos tiempos pidiendo repudio a una mujer? Eso era increíble. Sí, lo repudió y se Y separó el de ella. segundo marido que ya iba para el tercero. Pero es que él estaba con ella y siguió con una amante con la que venía. Y después la acomodó otra. Entonces, ella por adulterio, por infidelidad y demás, pidió que al obispo, no recuerdo el nombre ahora, que le declarara nulidad. Él dice que los descasó, dice, porque eso no está bien claro de que él lo hubiera descasado, porque ese proceso siguió hasta Popayán y fue enredado todo lo que ustedes quieran, debido a que con Alonso de Rodas, el mestizo, su marido, él luchaba a diestra y siniestra, y ante la autoridad civil y ante la religiosa, él, por sobre todo, quería la administración de los bienes de su mujer. Ustedes saben que en esa época el marido le administraba los bienes a la mujer. Entonces, y ella se oponía y había pedido la nulidad y el obispo dijo que lo había casado, pero Una mujer eso impresionante. No dejó quitarse el dinero del marido a pesar de que las leyes lo protegían a este hombre. Alonso de Rodas, que era un tipo perverso, que era dueño de todo Medellín, todo Bello, lo que hoy es estas dos ciudades, siendo hijo de ese papá tan espectacular que era Gaspar de Rodas, un hombre que es, pues yo creo que es sinónimo de lo que es Antioquia hoy, porque él puso las primeras bases de lo que fue Antioquia y tiene un hijo de esas características y piensa que uniéndose a esta mujer iba a tener, digamos, mucha más preponderancia, pero la mujer no se deja y no le entrega sus bienes. Entonces miren todas las cosas que esta mujer va haciendo, que va rompiendo todos los esquemas que tenía la época colonial y no tenemos noticia de ninguna mujer que haya hecho ese tipo de cosas. Y hay otras más que ahorita Francisco de... Pero entonces Alonso de Rodas es el tercer marido de María Centeno. Es el segundo. El primero fue García Jaramillo de Andrade. Alonso Y de Rodas entonces fue el Hernando segundo. Zafra Centeno. Y Fernando Zafra Centeno es el padre. El padre. Centeno, es el padre de María. Claro. Sí, Fernando Zafra Centeno fue el segundo marido, es que eso se presta confusión. Fue el segundo marido de doña Juana Taborda. Allá. Es que miren, doña Juana Taborda tuvo 4 maridos. No, 3 maridos, que a ver si lo recuerdo. Fueron Francisco Moreno de León, muerto en el duelo de daga y espada. Sí. Fernando Zafra Centeno, que es el padre de María Centeno. Y después un portugués, don Damián de Silva, que ese sí luchó mucho por los bienes de doña Juana y fue tutor y curador de los niños de doña Juana, entre ellos María. En cambio, María Centeno, la hija de Juana y de Fernando, tuvo 4 maridos. La mamá 3 y ella 4. El primero, García Jaramillo Andrade.
que fue el que le dejó todas minas y muchos bienes. El segundo fue Alonso de Rodas. Y estamos en que el obispo los descasó, pero nada, ese proceso se fue a Popayán y en esas luchas, en ese enfrentamiento de él con ella, del marido pues con la mujer y viceversa, él duró como 20 años. Solamente para en 1628 más o menos vino a declararse el divorcio. Y a pesar de eso, todavía él siguió, por otro lado, por el lado de la justicia civil, siguió luchando. Pero en el intervalo ya tenía otro marido. Es lo que voy a decir. A pesar de eso, él siguió luchando por los bienes, por la administración de bienes. Que ahí fue cuando ella dijo, nada, la justicia civil está amparando, está aceptando todo lo que pide este señor, don Alonso. Y la justicia civil, a pesar del divorcio y a pesar de todo, le estaba dando la administración de los bienes. Y ella sabiendo que este señor derrochaba todo, eso lo volvía nada, mejor dicho, lo dilapidaba, eso no. Entonces ella corrió y sus bienes, hizo una fundación, una capellanía, fundó una capellanía. Y ahí le dio como 3 esclavos o algo así, aparte de los bienes, para que no se les dieran a don Alonso. Pero en 1609, cuando la descasaron, óiganme, ella corrió a comprometerse para matrimonio. Algunos dicen que se casó, pero de todas maneras convivieron con Antonio Machado, el hijo, porque hay un Antonio Machado que es de los primeros conquistadores. Este es el hijo. Y estuvo, le dio dote, en fin, estuvieron conviviendo. Alonso, furioso por eso, los denunció a ella, a los dos por infidelidad. En fin, el caso es que ese Antonio Machado estuvo preso algún tiempo, pero María no estuvo prisionera nunca. Y bueno, ya después vino el divorcio, entonces, después del divorcio, ya van tres. Don Alonso de Rodas luchó, él murió pues más o menos en 1635, 1636, cuando ya María pues estaba muy anciana. Ella nació en el 70, ya tenía más de 60 años, ¿cierto? Entonces, en el 1641, contrajo su último matrimonio. De 70 años. O 71. Hagan cuenta y verá. ¿Quién fue el cuarto marido? 70 y en el 41 se casó otra vez. Aquí fue con el capitán Fernando de Osio Salazar. Joven. Primero se había casado con un viejo y ahora se casa con un joven. Ella rompió todo. Y claro, ya ella murió, él murió primero, porque ella murió en 1645. Murió en agosto de 1645. Y el marido había muerto en abril de ese año. O sea que también lo enterró. Sobrevivió a ese último marido. Y bueno, ya ella falleció. Parece ser que se había sido. Yo no tengo así como conocimiento cierto para afirmarlo. Parece ser que ya la fortuna ya para esa época se le había menguado. Es que este señor Alonso le derrochó mucho. Siendo rico, porque era muy rico, le derrochó mucho. Y de María se dice que llegó a tener hasta 40 minas repartidas por toda parte del territorio antioqueño. Sí, y por eso ya iba por todos los caminos. Cuéntele lo de los caminos. Y a esas minas agréguele las tierras. Hablan de que ella mantenía cuando iba bonificado, salía por ahí con sus cargas de oro, hasta con 600 esclavos. Y el esclavo era una mercancía. Un esclavo valía plata y servía para negociar. Se vendía, se compraba, se cambiaba, etcétera. Entonces, por aquí todavía, lo que me dice don Alonso, todavía uno aquí en la parte alta del corregimiento de Cativo, precisamente camino de Buriticá,
hay algunos caminos que los campesinos dicen, ah, usted va, vea, yo lo vi que iba por el camino de la Centeno. Y hemos ido a buscar los caminos. Por el camino de la Centeno. Sí, porque es que ella es una mujer legendaria, pues, porque alimenta muchas cosas. Aquí estamos yéndonos a lo real. Entonces, yo creo que la fortuna sí le ha menguado más esa capellanía que fundó y además porque leí por ahí, eso sí es un documento, leí por ahí en un trabajo de Bernardo Martínez Villa sobre la esclavitud en la provincia de Antioquia, que leí un documento en donde hablan que el alférez Alonso de Guetaria había comprado los esclavos de la ya difunta María Centeno, pero no dicen cuántos. Y este negocio que él está haciendo, pues, donde se dice eso, es de 1646. Y ese mismo Alonso de Guetaria, ahí dentro del trabajo citado de Bernardo, ese mismo Alonso de Guetaria tuvo un pleito con un señor por unas tierras de aquí a Antioquia. Y en ese pleito, él alega que él en el año de 1636 le había rematado esas tierras a María Centeno. Pero volvamos un poco al tema de los caminos. Hay muchas consejas y leyendas aquí en la zona donde hablan de que este era el camino de María Centeno para ir a Buriticá, este otro para ir a Zaragoza, este otro para pasar el río Cauca. Hay de todo. Nosotros hemos ido a recorrer esos caminos y la mayoría tienen huecos enormes porque siempre se decía que cuando una mula moría, María Centeno hacía alejar a todo el mundo y se quedaba con los esclavos de su confianza y hacía enterrar la carga de oro que llevaba para recogerla después. Entonces uno ve todavía mucha gente que se va a buscar y abrir hueco a ver si encuentran algunas de las cosas de María Centeno, pero son puras especulaciones y todo esto, pero el camino sí es claro, es verdadero, era el camino antiguo, era primero un camino indígena, después un camino de españoles, luego un camino de comerciantes, pero todavía se habla de eso en todas estas montañas de Antioquia con relación a eso, don Francisco. No, Perdóname, pero entonces el cuento de Abriaquí, ¿eso es puro cuento o es...? No, allá iba. Claro. Esa es una de las versiones que hay sobre el nombre de Abriaquí. Como ella tenía minas por allá también y por Remedios, entonces por allá como que tuvo necesidad, de pronto la mula no pudo continuar, tuvo la necesidad de enterrar la carga de la mula. Entonces dicen que en el momento en que ordenó que abrieran el hueco, le dijo al esclavo, abrí aquí. Dicen que de ahí proviene el nombre del municipio de Abriaquí. Sí, claro. Pero es que ya ahí se empieza la leyenda. Por ejemplo, lo que cuenta don Alonso. Eso seguramente es cierto. Pero les cuento que la primera noticia, el primer conocimiento que tuve de María Centeno involucra a la real y a la legendaria. Y fue que a mí me contaron, siendo muy niño, que María Centeno era una mujer riquísima, sumamente rica, que cargaba oro propio y ajeno, me decían pues a mí eso, y que andaba con 100 claro, negros y sus respectivas mulas para cargar el oro y demás provisiones y cosas que necesitara. Y donde una mula no podía continuar, los hacía dejar y se quedaba con un solo negro. Y ordenaba que le abrieran el hueco para cerrar la carga. Pero aquí viene lo que seguramente ha servido para muchos para tratarla de cruel y que eso hace parte de la leyenda. Que cuando enterraba el oro, ella misma mataba al esclavo
y lo enterraba juntamente con el oro y tapaba para que nadie más que ella supiera dónde había sido enterrado el oro. Y seguían que a raíz de que andaba con 100 esclavos, con sus respectivas mulas, 100, que por eso la llamaban la Centeno. Es decir, no sabían que el Centeno es el apellido de su padre, Fernando Centeno. Que se diga Sabra Centeno no quiere decir que ese sea el apellido, sino ese Sabra es el lugar de donde él provino, de donde era oriundo en España. Sí, pero definitivamente son puras leyendas, así no. como hay una leyenda también que María del Pardo es la misma María Centeno, cuando no es verdad, y uno busca en internet y ponen todos María Centeno o María del Pardo, cuando son dos personas totalmente diferentes y en tiempos distintos. Es que yo traje aquí unas noticas, es como, así como 3 o 4 pequeñitas para leerlas si hay tiempo. Perdóname, Francisco, yo les quiero hacer una pregunta. A una cuadra del Hotel Mariscal Robledo, que hay un parquecito en la esquina, hay una casa, y Alonso me dijo que esa era la casa de María Centeno. ¿Ahí vivió María? Es que tradicionalmente se ha tenido esa casa grande que está diagonal al templo de Chiquinquirá. Esa casa grande, dicen que fue la primera casa de material construida en Antioquia y que fue propiedad, o ella la construyó, la mandó construir, doña María Centeno. Pero eso es por tradición, cuestión oral. Sí. Y nomás ayer, porque yo nunca he entrado a esa casa, pero nomás ayer le pregunté a don Alonso si él había ingresado a ella. Me dijo, sí, creo que es muy grande, pero a mí me interesaba era cómo eran los muros, si eran de tapia o no. Él me dice que son de tapia, y la tapia era lo que se estilaba en esa época. La tapia siguió al bareque. Lo más seguro es que sí era el sitio donde estuvo su casa. No creemos que esa casa sea la de ella original. No. ¿Por qué? Porque en ese tiempo pues no había cemento y no había muchas de las cosas que hoy día tiene. Eran de paja, a pesar de que fueran muy grandes, igual que la catedral anteriormente a la construcción actual. Entonces puede ser el sitio, pero no en la misma casa. Es lo que nosotros concluimos. Y además el templo que se encuentra ahí, ese templo fue construido, pues no, el primer templo, dicen algunos que lo construyeron los mismos conquistadores, con el nombre de Ermita de los Mártires, porque Antioquia, los patronos son San Fabián y San Sebastián, mártires. Pero también agregan que antes de que ya un templo en forma, sólido y demás, lo construyera el gobernador Mateo de Castrillón, padre de doña Ana de Castrillón, y el que fue tantas veces cura de Medellín, como 50 años, padre de ese sacerdote Lorenzo. Entonces, antes de ese templo que construyó Hernando Castrillón, por allá hacia 1649, 50, 51, antes hubo un templo allí, dicen, claro que los curas no lo creen, que lo había construido doña María Centeno. Así es. Como eso es tradición, yo a veces pienso que sí. ¿Por qué? Porque le quedaba, como ordinariamente se dice, muy a mano. El templo acá. Y diagonal ahí cerquita, la casa que se dice que fue habitada por ella, o por lo menos donde estuvo la casa que ella construyó. Pero hay una, María Luz Jaramillo nos dice que la casa de que hablan fue de Juan Jaramillo de Andrade, y que fue la primera casa de teja que hubo en Antioquia. Que se ha dicho que esa fue la primera casa de teja, que bueno, pero ella dice de Juan Jaramillo de Andrade. Uno diría García Jaramillo de Andrade. No, la casa de que hablan fue de Juan Jaramillo de Andrade, y fue la primera casa de teja de Santa Fe de Antioquia. Sí, la única diferencia que tiene lo que nosotros conocemos por tradición es que no fue de Juan Jaramillo, que realmente le existió, sino de María Centeno. Eso es lo que nosotros conocemos por tradición. Pues veo como cierta
lógica, pero si hubiese sido de García Jaramillo de Andrade, que fue el primer marido de ella. Ya, bueno, les voy a pedir un favor. Vamos a hacer aquí un paréntesis para hablar un momento de la Fundación Festival Internacional de Historia. Y entonces, para eso, le doy la palabra al doctor Carlos Moreno. Rodrigo, muchísimas gracias. Además, muchas gracias a don Francisco y Alonso. Excelente disertación. Yo tenía una pregunta, ahorita para después más tarde. ¿Qué pasa con el quinto real? El quinto real ese que da que le daban permiso para la explotación de las tierras, de las minas. Entonces María Centeno recibe esto. ¿Qué pasa con el quinto real? ¿A quién se le paga? ¿O no se paga? ¿O se queda con él? Para eso sí. Entonces, esa es una pregunta que se la dejo ahorita para que continuará. Entonces, ahorita para nosotros, importantísimo, la Fundación Festival Internacional de Historia funciona con los recursos que recibimos de todos nuestros donantes. Para eso los invitamos a que nos contribuyan con un bono solidario que vale 150.000 pesos. Nos pueden consignar la plata en la cuenta de vivienda 47 32 69 99 40 33. A esta cuenta emitiremos a quien ustedes digan, nos envían el certificado de donación de la Fundación. Es importante para poder funcionar con nuestros temas. Además de eso, también estamos promocionando nuestro libro que hicimos con el segundo Festival de Historia, que fue el último presencial que hicimos. Entre otras, véanse preparando para este año. Queremos saber sus opiniones, si nos las pueden expresar. Y tenemos una pregunta terriblemente interesante. Nos ha pedido mucha gente que ya empecemos a pensar en este septiembre 10, 11 y 12 el festival presencial nuevamente, que hagamos el cuarto festival presencial. Nos gustaría que en el chat escribieran si ustedes estarían dispuestos a viajar a Villa de Leyva al cuarto Festival Internacional de Historia, conservando todos los protocolos, porque es una básica y estamos buscando escenarios ventilados y con distanciamiento social y con todo, pero queremos pues saber también su opinión al respecto. En el segundo festival, el último que tuvimos presencial, entonces sacamos este libro que tiene 22 historias fantásticas. Es un libro de historia resumido, es como una enciclopedia de historia. Por favor, este libro vale 58.000 pesos, 8.000 pesos de envío. Tiene temas como el Bicentenario, Antonio Nariño, José Antonio Rodó, los diputados de América en las Cortes de Cádiz, Francisco de Pablo de Santander, el Pacífico colombiano, su cultura y sus vivencias, Gonzalo Jiménez de Quesada, entre las leyes, la sal y el oro, la historia musical de Colombia, los jacobinos negros, los banderos del rey, vivir o morir el reto de hace 200 años, historia del nataísmo en Colombia, la campaña libertadora, la influencia de la arquitectura italiana en Colombia a través de Pietro Cantini, Villa de Leyva como patrimonio cultural, qué hubiera pasado si John Fitzgerald Kennedy no hubiera sido asesinado, qué hubiera pasado si Hitler hubiera ganado la guerra, la revolución rusa, las mujeres en la educación artística en Colombia, la historia del futuro de las TICs, esto manejado también mirando un poco la parte de que nuestros primeros computadores fueron creados hace más de 50 años y la inteligencia artificial también tiene más de 50 años. Entonces, con base en esto, ¿qué es lo que ustedes pues, pueden tener? Un libro de historia fantástico que vale 58.000 pesos. El que quiera, tenemos una promoción. El libro más el bono solidario, 200.000 pesos, que también lo pueden consignar en la cuenta de la vivienda 47 32 69 99 40 33 a nombre de la Fundación Festival Internacional de Historia, 1901 105 157 03. Es el NID que tenemos. Pueden tomarle una fotografía con celular para que no se les escapen los datos y podamos en este momento poder contar con su ayuda, consignándonos estos valores, el bono solidario, la compra del libro o los dos, como ustedes prefieran. Tenemos también dentro de los programas, porque no solamente hacemos Tardeando con la Historia, tenemos un programa de guianza histórica. Estamos en este momento en alianza con la Corporación Tecnológica de Bogotá, entrenando guías para que narren las historias que hay alrededor de cada uno de los pueblos patrimoniales y no patrimoniales que hay en Colombia. Toda la parte que tiene que ver con esa historia que nos debe dejar pegados a los sitios que visitamos. Colombia, sitio de innumerables
sitios donde visitar, en donde podemos estar con cantidades de historias para narrar, pero que nuestros guías turísticos sepan narrarlas. Por lo tanto, la Fundación ha creado este curso para que los guías turísticos sepan y salen con un título. Le generan a ellos, le generan a su público, le generan a ellos mismos, a su región, ingresos, y eso hace que sea una forma de conseguir trabajo a base del turismo, que ustedes saben que es una fuente fantástica y que tarde que temprano tendremos que volver a recuperar, como se está recuperando ya en el mundo entero, todo el tema del turismo. Este también es una inversión de 1.600.000, es como un título tecnológico que le estamos dando a la gente. La Corporación Tecnológica de Bogotá tiene los auspicios y tiene todos los permisos del Ministerio de Educación para que podamos dar estos títulos y pueda la gente tener y ejercer ya. Si ustedes conocen personas que les interese tomar este curso, bienvenidos sean, porque este es un diplomado que sirve para que sirvan, y además lo vamos con emprendimiento sostenible. Es un curso con tutores para poder hacer emprendimientos y programas de emprendimiento. La Fundación pretende que también la gente contribuya al crecimiento del país, generando una buena narrativa a través de la historia, que estamos seguros que la buena narrativa es la que nos trae más turistas. Para Mañanitas con la Historia, que la hacemos para los niños, invitamos a que todos los niños, sus nietos, sus hijos, sus sobrinos, los compañeritos de colegio asistan todos los sábados a las 11 de la mañana. Tenemos con Felipe Chávez, que es absolutamente fantástica, unas historias para los niños, y vamos a hablar de Víctor Hugo, el hombre más romántico de la historia. Además les cuento, también es para grandes, básicamente. Lo que pasa es que lo hace dinámicamente para niños, y contamos con una gran asistencia de niños que creemos que ahí está el futuro también que tenemos dentro de la Fundación para poder conseguirlo en este tema. El tema de museos, que también va muy adelante, vimos el Museo del Oro la vez pasada, fantástico este miércoles que pasó, y ahorita seguiremos con la segunda parte del Museo del Oro. Y para dentro de 8 días, Cartago, sus historias y sus importados. Cartago, otra región de Colombia que también, como decíamos hace un momento, tiene todas las historias. Colombia tiene todas las historias del mundo. Cartago tiene sus historias. Y los colombianos, en términos generales, a veces desconocemos la historia de nuestros sitios. Y por favor, para que asistan, Miralba Sánchez con Rodrigo Llano van a ser los conferencistas, con la moderación de Beatriz Cortázar, miembros también de nuestra junta directiva. Muchísimas gracias, los esperamos próximo sábado, 11 de la mañana, grandes y niños, 4 de la tarde, a nosotros. Y bueno, doctor Alonso, doctor doctor Francisco, por favor, adelante. Bueno, habíamos dejado a Francisco que nos iba a mencionar unas notas que él tiene. Adelante, Francisco. Eso para lo último, pero tal vez algo que se me ha pasado por alto y preguntas no se han hecho. 4 maridos y un hijo. Los 4 maridos de María Centeno, apenas se habla de la probabilidad de un hijo llamado Juan, que lo hubo con Alonso de Rodas Carvajal, pero no hay mayor seguridad. No se tiene ninguna certeza al respecto. Que murió niño y que nació en 1610, cuando estaba en todo su furor ya el problema del descasamiento. Sí, cuando ya ella tenía 40 años. Y ya estaba en amores con Antonio Machado. Bueno, y lo otro es que en cuanto a lo que yo les decía sobre la lectura, es que yo había separado por aquí, pues como para que no se piense. Ah, bueno, pero antes de leer, esta mujer se le han creado muchas historias, muchas leyendas. Y uno debe separar todo eso. Aquí en lo que le voy a leer mencionan alguna. Eso no debe creerse porque eso las solas lecturas se da uno cuenta que no son cortiquiticas. Se da uno cuenta que nada tienen de histórico, de real. Entonces es mejor hacerlas de lado. Aquí tenemos
y esto lo anoté porque no piensen, hombre, la gente oye a uno hablando de María Centeno y piensan, no, ay, se está inventando estas cosas, como tanto se habla de esta mujer, también se inventan ellos. Hablando de mujeres mineras, dice, algunas de ellas son tan ricas que se convierten en leyendas. Por ejemplo, doña María Zafra Centeno, quien les trajo una fortuna en Buriticá en el siglo XVII y llegó a ser famosa en unas regiones como María del Pardo, que lo mencionó ahora don Alonso, y en otras como María la Parda. Usos y costumbres coloniales, esto lo escribió en una separata del colombiano, Patricia Londoño, la historia de Antioquia. María Pardo, o María la Parda, yo no sé si realmente la llamarían así o no, pero sí fueron más o menos por la misma época. Un poquitico más hacia adelante, o después de María Centeno, María Pardo. Este Remedio, pues ella se le localiza el Remedio, pero yo creo que ella procedía de España. Fue mujer de un Francisco Beltrán, me parece que llamaba del Castillo, Francisco Beltrán, y como que era muy hermosa. Y allá en Remedios también muy rica. Y calentaba el oro en cueros en la calle. Sacaba el oro a calentarlo, a tolearlo en cueros. Entonces cuentan que ella se hacía cargar en una silla de manos, porque miren, también era riquísima, que según dicen, tenía como 300 esclavos. Pero todas estas cosas es para significar que fueron dos mujeres diferentes. Sin embargo, miren aquí cómo esta historiadora dice que se le conoce en algunas regiones como María del Pardo y en otras como María la Parda. Bueno, y oigan lo que dice Jaime Sierra García. María del Pardo o María Centeno. Bien, María del Pardo o María Centeno. Volvemos a lo mismo. Esta legendaria mujer es la madre de la minería en Antioquia. Por más de 25 años se dedicó a extraer el material de nuestras cordilleras con su cuadrilla de esclavos. En la región de Buriticá construyó un famoso acueducto, eso es verdad, para la explotación del ambicionado mineral. Su historia está llena de leyendas diabólicas. Así se cuenta que atravesaba el río Cauca, cabalgando por los aires en el demonio en forma de mula negra. En la región de Puerto Valdivia se conserva la roca en donde quedaron impresas las herraduras de este diabólico cordero antes de lanzarse el vacío. Fue propietaria de las minas de Remedios. Entre sus 4 maridos se cuentan, bueno, García Jaramillo de Andrade y el último que le duró a la edad de 70 años. A ver qué más dice. A esta mujer, la cual, como antes se dijo, fue la capitana de la minería. El nombre de Ebre aquí se une a las tradiciones legendarias de la Centeno, pues refiere a la historia que en los primeros 50 años del siglo XVIII, María Centeno, del siglo XVII, María Centeno ordenó a uno de sus esclavos ocultar sus tesoros en estas tierras, mediante la orden de abrí aquí. ¿Ya? Este es de Jaime Sierra García. Y aquí, Heriberto Zapata Cuenca, en Monografías de Antioquia, dice, fue célebre doña María Centeno, quien a comienzos del siglo XVII llegó a tierras de este distrito de Buriticá, hablando de Buriticá, para explotar las ricas minas de oro que había heredado de su primer esposo, don García Jaramillo. Con 508 negros esclavos extrajo el precioso metal en cantidades verdaderamente fabulosas para enviar a España. Yo creo que más era lo que enterraba, enviar a España. Y como el lugar fuera muy seco, construyó un acueducto de 15 kilómetros de longitud. Casó esa señora en segundas nupcias con Alonso de Rodas Carvajal, hijo del conquistador don Gaspar de Rodas, y en terceras con Fernando Ocio Salazar. Bueno, don Mateo de Castrillón, en el libro ese Medellín, ciudad tricentenaria, 1675-1975,
al hablar de don Mateo de Castrillón, padre de Ana de Castrillón, que antes de que me olvide que acabe esta hora. Ana, ¿ya se acabó? Hombre, sí, ¿por qué no la pusieron más larguita? Ana de Castrillón nació en 1645, año en que murió María Centeno. Y Ana de Castrillón se les considera también como la gran colonizadora del Valle de Aburrá. Pero observen, María Centeno, arriería y minería, principalmente, sin descartar la ganadería, bueno. Y Ana de Castrillón fue ganadería y agricultura en Medellín. Y la consideran cofundadora de Medellín por aquello de que influyó mucho como novia o como mujer en Francisco Montoya y Salazar cuando hizo la tentativa esa, fundó a Medellín. Así ha sido declarado nulo después. Rodrigo, ¿tienes preguntas ahí? Sí, a ver, Alexis Jatín, que es el vicepresidente de la Academia de Historia del Sinú, el San Jorge y las Sabanas, y es un hombre que vive en una población también muy hermosa de Colombia y pueblo patrimonio de nuestro país. Alexis hace la siguiente afirmación: se daba permiso de construir casa de material si ya estaba construida la iglesia en el mismo material. Entonces, pues, según lo que dice Alexis, primero debió haber sido construido el templo y entonces ahí sí se podía construir casa de material en Santa Fe de Antioquia, en lo que nos hablaba ahora Francisco, de la construcción del templo por María Centeno y que esa casa del frente o diagonal sea la de Doña María. Pero yo les quiero hacer dos preguntas. Una, ustedes hablan de unas minas de María en México y de otras minas de María en Zaragoza. Esos son varios días de camino en mula. Es decir, María abarcaba todo ese territorio. No, la de México puede ser, no es de México el municipio, sino de México, la provincia de México, donde fue fundada la ciudad de Antioquia. Y que abarcaba el Buritica de hoy. Y esto pues, eso pertenecía a la ciudad de Antioquia. Eso hace parte, yo creo que del mismo Cerro de Buritica. Pero no tiene que ver con el municipio de México, nada tiene que ver con está más al occidente, por allá. Bueno, pero de todas maneras, la distancia de Santa Fe de Antioquia hasta Zaragoza es una distancia considerable. Sí, sí. Y además, Santa Fe de Antioquia está en la margen izquierda del Cauca y Zaragoza está en la margen derecha del Cauca. De Zaragoza no tengo noticia yo, pero existe la probabilidad. ¿Por qué? Porque Zaragoza fue un emporio minero después de la ciudad de Antioquia. Inclusive cuando decían que la ciudad de Antioquia estaba decayendo por la extracción del oro, que no era tal, sino que la gente no tenía los medios, ni el conocimiento, ni nada de eso. Ya descubrieron en 1581 Rodas, fundó a Zaragoza y se pasó casi todo el mundo por allá, incluyendo a Rodas, que era el gobernador, para extraer el oro allá, aunque también rápidamente fue decayendo la extracción del oro. Pero no he leído que María Centeno tuviera mina allá. Cuando sí, Remedios, como lo acabo de leer ahí. Bueno, Remedios es muy cerca de Zaragoza, que de todas maneras, de Remedios a Santa Fe son varios días, es decir, la extensión de las recuas de mulas que tenía que tener para viajar era considerable. Claro, es que por lo menos 2 días en mula, de Santa Fe a Antioquia, allá. Y en cuanto al material, yo no sabía eso, lo que el señor afirma, pero es que tampoco entiendo cuando dicen casa de material a qué se refiere. Yo entiendo cuando hablan de casa de material, primera casa de material, de que era hecha con muros de tapia.
Ya. el tapiado, ¿no? Pero el tapiado ya para esa época existía, porque el capitán Bartolomé Sánchez Torreblanca fue involucrado en el proceso de la muerte del primer gobernador de Antioquia, que fue don Andrés Valdivia, y su casa, y eso fue por ahí en los años 1570 y tantos. Y él fue preso, y no encontraban aquí un sitio apropiado, sino una pieza, por así decirlo, de su propia casa aquí en Antioquia, que era cerrada con muros de tapia, y el mismo solar estaba cercado en tapia. Estamos hablando de los años 1570 y tantos, que a esta señora todavía no había hecho esa iglesia, en caso de que hubiese sido cierto, ni esa casa. Perdón, yo también les quisiera preguntar, el camino que unía a Santa Fe con Río Negro, porque Medellín se demoró en ser fundada, ¿por dónde era el cruce del Cauca? ¿Por donde está actualmente el puente de Occidente o por dónde? El cruce del Cauca siempre ha sido por el Paso Real. ¿Dónde está el puente amarillo por donde se pasa hoy? Un poquitico más abajo. Abajo del puente de Occidente, por donde usted se pasa actualmente hacia Urabá, en ese puente amarillo es lo que se llama el puente del Paso Real, porque ahí había un paso de balsas que llevaban y traían la gente de un lado al otro, y donde hubo después una barca cautiva, que era una barca que tenía un cable que atravesaba de lado a lado y estaba amarrada de allá, y era una balsa de cuadua grande donde cabían hasta 100 personas, animales, y que cobraban por todo eso. Y en el siglo XVIII se la dieron en concesión a un señor alemán que se llamaba Enrique Hausler, que fue el que construyó algunos de los puentes en Medellín, y que fue el que localizó el sitio donde se hizo después el puente de Occidente. Ese era el punto exacto donde pasaba la gente, y cogían de aquí de la ciudad de Antioquia hacia San Jerónimo, se trepaban por la montaña, es lo que llaman el camino del virrey o el camino del conquistador, y bajaban por el lado de Bello y se deslizaban hacia allá para irse o a Río Negro o hacia la ciudad de Medellín de hoy. Muy bien. Bueno, entonces estamos en que María Centeno tuvo fuera de esa casa en Santa Fe de Antioquia otras propiedades que se puedan señalar hoy, como esta fue una propiedad de María Centeno, o simplemente es la indicación de que tenía un montón de minas, pero no se tiene muy definido dónde. A ver, don Francisco me podrá corregir, pero aquí no hay ninguna construcción de esa época, es lo que yo pienso, porque toda la construcción de esa época desapareció completamente. Aquí las casas más antiguas, si mucho, estarán del año 1700 en adelante o 1680, pero no puede haber construcciones hacia atrás, es lo que yo considero. Por lo tanto, alguna construcción de ella, de esa época, pues no la hemos localizado, ni ha habido nada que se haya dicho verbalmente, por lo menos que conozcamos. ¿Usted piensa igual, don Francisco? Sí, sí. Aquí las construcciones generalmente, las más viejas, datan por ahí de los años 1650 en adelante, que ya para ese entonces doña María había muerto. Inclusive aquí en la calle, la llamada calle de la Amargura, hay una casa que tradicionalmente se ha dicho en ella vivió Miguel de Aguinaga, el fundador de Medellín. No me explico por qué esa casa no es propiedad del municipio de Medellín o del municipio de Antioquia, porque ahí tiene inclusive, yo lo que hace que me conozco, ahí está esa anotación en la tablilla. Casa donde vivió Miguel de Aguinaga, fundador de Medellín. Usted sabe que eso fue en 1675. Estaba también
Ay, observen ustedes esto. Nadie se ha dicho que doña María Centeno tuviese propiedad en Medellín o que viajara a Medellín, ¿cierto? Nadie, digamos, Valle de Aburrá, mejor dicho, porque, hombre, el papá, el suegro tenía propiedad en el Valle de Aburrá. Y don Alonso también. Y bueno, ya el Valle de Aburrá, porque me llegó en el 1675, ella murió en 1645, pero el Valle de Aburrá ya estaba lleno de gente. Y ella no se habla de que ella fuera al Valle de Aburrá. ¿Acaso porque allá no se extraía oro? Y el oro también era muy poquito, según lo afirma el mismo Robledo en algunos de sus escritos, el mismo Mariscal Jorge Robledo. ¿Algo más? Pero a ver, sáquenme de una duda. El oro de Antioquia en esa época se extraía parte del Cerro de Buriticá y parte de la zona de Zaragoza. A la hora de la independencia, Zaragoza se declara independiente de Antioquia y Antioquia la reduce por las armas. Esos es cuando aparece la mina del Zancudo, que esa es una cosa del siglo XVIII, XIX, o cuando aparece la mina del Zancudo. Para bendición y maldición de Antioquia, el oro ha sido el eje del desarrollo de nuestro departamento y de la provincia anteriormente. La mina del Zancudo aparece con don Luis Girardot, el papá de Atanasio Girardot, que había casado aquí en esta ciudad con una mujer de acá, de doña María Josefa Díaz Hoyo, de Girardot. Casó con ella, era una mujer de prestigio acá, y de Luis Girardot, que había llegado de París y había deambulado por toda la Nueva Granada, se casa acá y habiendo tenido otros hijos por allá en Tunja o no sé dónde, y él se va a inspeccionar y encuentra la mina del Zancudo. Es el primer dato de que él fue quien la descubrió y empezó la primera explotación, es lo que tengo conocimiento. Francisco. No, pues yo no. Pues, es probable que también con antelación hubiesen estado laborando allí, pero no propiamente como una concentración minera, porque es que la mina, los titiribíes fueron encomendados a muchas personas. Inclusive creo que Alonso de Rodas tuvo la encomienda de los titiribíes. Cogían por esa región de México, ya el municipio de México, y también llegaban hasta lo que hoy es Titiribí. Que es suroeste antioqueño ya. Buscando el suroeste. Pero sí, ya no sé más de eso sobre la mina de Zancudo. Nosotros hemos estado allá hace poco, fuimos con Carlos Pérez, que tú lo conociste, Rodrigo, cuando viniste Sí. acá, y Carlos, su papá fue gerente de las minas del Zancudo. Ha habido personajes grandes que estuvieron siempre allá en la explotación de esta mina, pero esto de Luis Girardot es aproximadamente en el año de 1790, por ahí, cuando él, es la primera vez que se habla de esa mina y cómo él empieza a explotarla, y a partir de ahí, pues, hay mucha gente que la tiene, entre ellos Coriolano Amador y mucha gente que hace la explotación de esa mina. Ahí estuvimos hace poco, todavía están los hornos y las zonas de lavado y casas muy bonitas, y se ve que hubo un emporio alrededor de esa mina. Muy bien. Bueno, entonces María Centeno vive prácticamente en el gobierno de Gaspar de Rodas. Es decir, su existencia vital de 60, 70 años de vida fue cuando Gaspar de Rodas, que duró muchísimos años gobernando Antioquia, sucediendo a Valdivia, ella estuvo bajo las órdenes de Gaspar de Rodas casi toda su vida. Era una mujer muy independiente. Mujeres muy independientes. Usted seguramente tuvo indígenas a su cargo, porque al fin y al cabo fue mujer de algunos encomenderos. Pero ustedes jamás van a encontrar una investigación contra ella
en ese sentido de que atentara contra algún indígena o demás. Y ella tuvo su ciclo vital en correspondiente a varios gobernadores, porque Gaspar de Rodas murió en 1607. Lo sucedió el yerno, debido a que Gaspar de Rodas, a su hija mestiza llamada María, él, siendo gobernador, le prometió entregar la gobernación, porque una gobernación por 2 vidas, a quien contrajera matrimonio con su hija, pero por supuesto con el visto bueno de ella y de él, ¿no es cierto? Y ahí apareció este señor, ¿cómo es que se llama el hombre? Se me escapa el nombre ahora, el que reemplazó a don Gaspar de Rodas, que murió, póngale, en el 7, 8 años después, y ya vendría otro a reemplazarlo. Total que hubo varios gobernadores. Pero que la época fuerte, la fuerte de ella le tocó a don Gaspar. Y Gaspar de Rodas gobernó la provincia de Antioquia por 40 años. Pues nadie ha gobernado 40 años la provincia en toda la historia, y yo creo que muy difícilmente en alguna otra provincia. Y sí le tocó la mayoría del tiempo de la vida de María Centeno bajo el gobierno de Gaspar de Rodas, ¿correcto, Francisco? Sí, no, porque en 1607 muere él. Y miren que de 1607 a 1645 siempre hay 38 años. Sí. 38 años en los que ya no existía don Gaspar de Rodas. Es más, cuando ella contrajo matrimonio con don Alonso de Rodas Carvajal, ya había fallecido don Gaspar de Rodas, porque ella contrajo matrimonio con él en el año de 1609 y don Gaspar había fallecido en el año de 1607. Bueno, ¿y quién se queda con la fortuna de María Centeno? Es la pregunta del millón. Porque según leíamos ahí, ella enviaba ahora a España. Por ahí se habló, o leí en alguno, en el mismo... Antioquia bajo los Austrias. No, en el trabajo de Bernardo Martínez, sería ahí donde leí. Sí, que después fue en Antioquia de los Austrias. En fin, leí que los herederos del último de sus maridos, o sea, de Fernando Ocio y Salazar, ¿Fernando estaban qué? peleándose. Fernando de Ocio y Salazar. De Ocio. El de Ocio, algunos lo escriben con C, otros con doble S. Ese fue el último marido. Ese fue el último marido de ella. Entonces, estaban peleándose, pleiteando por uno de esclavos de los que fueron de María Centeno. Estaban pleiteando con aquel a quien ella dejó como a cargo de la capellanía que fundó. Y pues hombre, ella todavía yo creo que tenía, esos Tabordas tenían muchos descendientes. Esos Tabordas se fueron de generación en generación y seguramente había quienes a pesar de que lo cuantioso de su fortuna, yo siempre he pensado que la que no derrochó, despilfarró, Alonso de Rodas, mucha de ella, yo creo en los entierros de María Centeno. Yo creo en esos entierros. Aquí inclusive hasta se... Voy a ir a buscarlos con Alonso. ¿Será que se venga en Cuaresma para que lo busquemos a ver si nos sale? Porque acá hay sitios donde dice que la han visto. El señor Diego Herrera pregunta, ¿dónde está enterrada María Centeno? ¿Dónde murió? Ya nos dijiste que murió en 1645. ¿En dónde? ¿En Santa Fe de Antioquia? ¿Y dónde la enterraron? Ella murió aquí. Pues hombre, yo no lo he leído. Pero normalmente en ese tiempo, estas personas allí las enterraban en el templo principal. En las iglesias. Pero no hay ninguna placa o una tumba o algo. Es que, no. Después mal pudiera, a no ser que lo hubieran llevado a otra parte, pero aquí ella murió en 1645.
y en 1656 un rayo destruyó el templo principal que databa de 1550. En agosto de 1656. Pero no tenemos señalado en ninguna de las Entonces, iglesias. hubo que reconstruirla. Eso sí, en el mismo sitio. Pero no hay un testamento, no hay El una... testamento, bendito sea Dios. Yo vine a saber de esa de cuándo, ayer o antier, leyendo a William Jaramillo en Antiguo de los Austrias. Él habla del testamento. Es más, dice que para ese entonces apenas quedaban 9 esclavos de los 13 que ella había, con los que ella había adoptado la fundación, la capellanía. Y dice que ella murió en agosto del, creo que fue el 4 de agosto o algo así, del 45. Y que el día anterior testó. Y yo, tan raro que a mí me parece que eso lo tomó él del archivo Histórico de Antioquia. Histórico de Antioquia, me parece. Pero en real es cédula. Lo que no hay como... Pero sobre. Pero sí testó. Hay que buscarlo. Y en el testamento inclusive ratificó esa capellanía que hizo en relación con sus bienes. Habría que conocer en más detalle esa capellanía fundada por ella. ¿Y esos archivos estarán dónde? Es en el Archivo Histórico de Antioquia, en el centro de la ciudad. Muy difícil localizarlo. Por aquí hubo quien que me dijera, pero no me informó dónde. Hombre, esta mujer sí que tenía dinero. Eso es registro de mina, María Centeno, registro de mina, de títulos mineros, ¿no? Registro de mina. Pero no me dijo en dónde. Yo no, tampoco aproveché para preguntarle. Pero aquí en el archivo de la ciudad, yo no ha sido muy abandonado, estoy muy abandonado, un descuido tremendo. Pero yo lo conozco mucho, esos años del 1600 y 1700, sobre el 1600. Lo poquito que hay lo leí mucho y no encontré nada de María Centeno. Pero podemos buscar en el Archivo Histórico de Antioquia. Allá sí. Vamos ahí. Allá sí. Queda por ahí por donde quedaba anteriormente el Club Medellín. ¿Te acuerdas, Rodrigo? Sí, claro, que ahora hay una cosa de una caja de compensación, tal vez. Sí, por ahí está el Archivo Histórico de Antioquia. No cambiaron. ¿Dónde es? Porque yo siempre, el archivo departamental de historia, siempre iba al sótano de la vieja gobernación. No, ya está ya. Por el sí, yo no sé. Claudia González nos dice que el testamento da más información que la capellanía, Claro. que esa es la experiencia que ella tiene. Claro, claro. Es que los testamentos vamos a ponernos a la tarea. abundan en información. Y ese testamento existe. Hay que buscarlo. Pero pues, yo no sabía que existía el testamento, lo acaba de decir Francisco. Lo cita William Jaramillo. Vamos a buscarlo. William Jaramillo lo cita cuando habla del problema. No, yo no lo tengo aquí. Yo creo que atraviesa notica. Cuando habla del problema, de Rodas con ella por la administración de los bienes. Ahí lo cita. Pero, y según la cita, valga la redundancia, que hace la obra, yo creí leer en las iniciales Archivo Histórico de Antioquia. Vamos a investigar eso más. ¿Tiene más preguntas, Rodrigo? Bueno, no tengo más preguntas, ya nos está acabando el tiempo. Una cosa. Dime. Ese quinto del rey. Ellos traían los gobernadores, a partir de los gobernadores, y a María le tocó con los gobernadores. Ese quinto del rey, los primeros recaudadores, por así decirlo, que eran el tesorero y el contador, los primeros los trajo también el primer gobernador Andrés de Valdivia. Ellos eran los que recibían esos dineros. Por supuesto que no le cumplían. La gente se ingeniaba por no cumplir con esa quinta parte de lo extraído. Pero ellos eran los que lo recibían y luego lo guardaban y lo enviaban a España. El
Tinto Real. Bueno, muchísimas gracias a Alonso y Francisco por esta charla sobre María Centeno. Muy interesante, sobre todo sacar a la luz a una persona tan importante, pero a la vez tan desconocida para los colombianos, que no la conozcamos solamente en Antioquia, sino que la conozca todo el país y el exterior a través de nuestras personas que nos están acompañando hoy en este Tardeando con la Historia. Les agradezco muchísimo, los felicito por la exposición y entonces quedamos pendientes para que dentro de 8 días voy a conversar con Miralba Sánchez sobre Cartago, su historia y la industria de los bordados que le ha dado fama a esta ciudad al pie del río La Vieja. Buenas tardes, muchísimas gracias y felicidades para todos, para nuestros conferencistas y las personas que nos acompañaron en el día de hoy. Felicidades, muy buena tarde y que estén muy bien. Muchas gracias. Fue con mucho gusto. Gracias.